¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y vamos a comentar un poquito cómo va a ser el futuro de Age of Sigmar y de Old War ahora que acaba de salir el nuevo juego de Games Workshop. Así que nada, comenzamos. If they move, kill them. Pues nada, chavales, ahora que acaba de salir de Old War y ya se ha visto varias partidas en YouTube y ya vamos a ver claramente cómo es el juego, que es una especie de Octava 2.0, yo creo que podemos hacer un pequeño comentario sobre cómo va a ser el futuro de estos dos juegos. Lo primero que tengo que decir es que voy a tratar de hacer este vídeo lo más objetivamente posible. Los que me conocéis ya sabéis que juego bastante Age of Sigmar, he ido a muchos torneos y en su día también le di muy duro a Fantasy. Con esto quiero decir que no me voy a poner de lado de ninguno de los dos juegos. Al final, si tomara partido por uno de los dos, el análisis pues carecería de rigor y mi opinión pues no tendría mucho sentido porque favorecería al juego que más me guste. Bueno, echando un poquito la vista atrás, nos acordaremos probablemente de que hay muchas personas en el juego que tienen un odio acérrimo a Age of Sigmar, que son todos los jugadores de Fantasy que cuando les quitaron el juego pues acabaron odiando al Age of Sigmar porque fue un juego totalmente distinto a lo que ellos tenían y que fue abandonado por Workshop, y esto se convirtió en un hate tremendo que todavía se sigue viendo a día de hoy. Y sin embargo los jugadores de Age of Sigmar han visto a estos jugadores antiguos, estos polla vieja, pues como una especie de meme de los que se descojonan tranquilamente. Pero bueno, el caso es que ahora que ya sabemos más o menos cómo es el juego, podemos hacernos una idea de, o al menos yo me puedo hacer una idea de cómo creo que va a ir las cosas en un futuro en lo que respecta a estos dos juegos. Y mi conclusión claramente es, sin ningún tipo de duda, que estos dos juegos van a coexistir sin ningún tipo de problema. Y me explico, para mí hay dos razones clarísimas por las que esto va a ocurrir. En primer lugar es por los jugadores, precisamente. Para que un juego de estos dos acabe con el otro, debería haber una desbandada absoluta por parte de los jugadores de ese juego al otro para que el juego muera. Por ejemplo, pues para que The Old War muera, pues todos los jugadores de pollas viejas de The Old War o de Fantasy, pues no les tendría que gustar The Old War y se irían todos a jugar a Sigmar y The Old War fracasaría. Y del mismo modo, si fuera al revés, pues todos los jugadores que ahora juegan a Sigmar abandonarían Age of Sigmar y se pasarían a The Old War. Si lo pensáis, es muy difícil que algo así pase. Lógicamente los jugadores de Fantasy no van a pasarse a Age of Sigmar ahora de repente, porque si no lo han hecho ya, pues después de tantos años no lo van a hacer ahora. Podría haber un poco más de duda en el tema inverso, ya que hay muchos jugadores de Age of Sigmar que antaño jugaban a Fantasy y podría ser que estos jugadores sí abandonaran el juego de Age of Sigmar para pasarse a The Old War. Pero yo realmente no creo que eso vaya a pasar. Yo, por ejemplo, juego mucho Age of Sigmar, también me gusta Fantasy y simplemente seguiré jugando los dos. No veo motivo para abandonar el anterior. Y esto me lleva a la segunda razón, y es simplemente los juegos. Los juegos, tanto Age of Sigmar como Fantasy, no tienen absolutamente nada que ver. Lo único que tienen en común es que uno lo mataron para sacar al otro, pero realmente no se parecen en nada a la hora de jugar. Realmente se parecen muchísimo más Age of Sigmar a Warhammer 40.000, que son casi calcomanías, que con Old War. ¿Esto qué implica? Pues que al final tenemos dos juegos totalmente distintos a los que jugar. Nos abre una puerta más, una opción más a jugar. No simplemente tienen que ser un sustitutivo del otro. Y me explico. Para mí hay dos razones sobre todo que diferencian claramente estos dos juegos. Y insistiré bastante en esto. Y esto no significa que estas razones hagan de un juego que sea mejor o peor que el otro. Simplemente son distintos en esto. Y cada jugador preferirá una de estas fórmulas o la otra. En primer lugar, la gran diferencia para mí estos dos juegos es la fase de movimiento. La fase de movimiento, por ejemplo, de Old War es muy rígida, es muy compleja. Necesitas dedicarle muchísimo tiempo a la hora de pensar porque tus movimientos generalmente son irreversibles. Si tú cometes una cagada moviendo en The Old War, pues no tienes maniobrabilidad suficiente para corregirla, salvo pues, ciertos armies muy concretos, ¿no? Y sin embargo en Age of Sigmar pues es mucho más elástica. Tenemos que tener en cuenta que todas las miniaturas o todas las unidades tienen un ángulo de movimiento de 360, de visión de 360, de disparo de 360, entonces el movimiento pierde muchísima táctica en ese aspecto, pero al mismo tiempo es mucho más fluido que en The Old War. Y además tiene alguna mecánica que no tiene The Old War que también lo hace muy divertido, como el redeploy, por ejemplo, que hace que el rival pues no tenga que estar sentado esperando a que tú acabes el movimiento, sino que interactúa contigo. Eso no pasa en The Old War. Entonces cada uno aquí, al ser tan distintos, deberá sopesar qué es lo que más le gusta, volviendo a hacer de los juegos unos juegos total y absolutamente distintos. Y la segunda gran diferencia que yo veo entre los dos juegos es, con muchísima diferencia, la creación de listas, algo que no es implícito en el juego, pero que en parte lo es también.
Por ejemplo, en Age of Sigmar la creación de listas está muy limitada y es bastante compleja. Bueno, no compleja, no, diría engorrosa o enfangosa. Tienes un montón de batallones que cada uno hace una cosa, que cada uno tiene sus restricciones. Es un poco coñazo. Y luego a la hora de escoger tus unidades no te da apenas flexibilidad, porque las unidades, pues si te quieres meter una de 10 driadas, o la metes de 10, o la metes de 20 o de 30, pero no te deja meter 14, 13, 17. Entonces la configuración de listas a la hora de cuadrar los puntos está bastante limitada. Te las haces las listas relativamente rápido, que como digo, esto está bastante bien si lo que te mola es aterrizar rapidito y ponerte a jugar a toda hostia, está bien. O si, lógicamente, si quieres jugar torneos, pues le darás más vueltas, pero no es algo especialmente complejo que te tengas que devanar mucho los sesos. Y por otro lado tienes las listas de Old War, que sí que te requieren muchísima más paciencia a la hora de hacerlas, pero que a su vez tiene su gracia, ¿no? Porque tú tienes ciertas restricciones que tienes que cumplir, que ya se ha visto con los porcentajes de puntos en tropas básicas y todo esto. Y además en el tema de configuración de héroes es muchísimo más amplio, puedes gastar un porrón de puntos en objetos mágicos, que por ejemplo en Age of Sigmar no puedes, simplemente puedes equipar un artefacto y un objeto y alguna movida más según el batallón, pero claro, aquí tú puedes gastarte X puntazos en objetos mágicos y eso te abre una configuración absolutamente interminable. Lógicamente también con el hecho de que puedes elegir un montón de saberes de magia que van unidos a los objetos, es decir, las listas son infinitas y el proceso de elaboración de listas, si te mola, es infinito, es mucho más amplio. Entonces habrá gente a la que esto se le haga extremadamente tedioso y que no quiera estar ahí dándole 1000 vueltas a las listas y que prefiere el Age of Sigmar, y otros que pues disfruten mucho haciendo listas casi más que de jugar y se estarán todo el rato pues dándole al móvil, al Battlescribe o al Army Builder o con lo que sea que salgan las listas eternamente. Estas son las dos diferencias tan potentes que hay en los juegos, que los hacen tan distintos entre ellos, que yo creo que va a hacer que al final, junto con la fase de movimiento, sean tan diferentes que la gente pues no tenga que escoger entre uno y otro, y que haga que los dos juegos coexistan en el futuro sin ningún tipo de problemas y que las personas jueguen a uno o al otro o a los dos al mismo tiempo. Así que yo realmente les auguro un buen futuro a ambos juegos. Así que nada, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya molado mi análisis y nos vemos en el siguiente vídeo. If they move, kill them.